Hola y bienvenido a este nuevo video de la sección de productividad de pozos. Este es el video número 2 respecto a los tipos de flujos en el pozo. Entonces, antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si ya estás suscrito, te invito a que lo compartas con más compañeros que estén interesados en la ingeniería petrolera y además en la productividad de pozos. Entonces, vamos a iniciar. Los tipos de flujo en el yacimiento se rigen mediante la ecuación de Darcy. Pero ¿cómo se hizo? Bueno, en 1856, mientras se realizaban experimentos para el diseño de filtros de arenas, Henry Darcy propuso una ecuación que relacionaba la velocidad aparente de un fluido con la caída de presión al pasar a través de un filtro. Este filtro lo que hace es una oposición al flujo, no está 100% libre, por lo cual hay espacios en los cuales va a fluir más el fluido y en otros no se va a detener. Bueno, entonces, ¿qué considera Henry Darcy? Que estos experimentos involucran solo el flujo de un fluido, en este caso el experimento con agua, y que el filtro estaba completamente saturado con agua. ¿Qué me está diciendo? Aquí tenemos lo que es un empaque de arena. Este empaque de arena estaba completamente lleno de agua. Entonces, lo que hacía es ingresar agua de la parte de arriba, y como estaba todo saturado de agua, la misma presión que se ejercía hacía que el agua saliera por el lado inferior. Entonces, por esta razón no se consideran las propiedades de los fluidos, ni la saturación de este. Quiere decir que todo este medio está lleno de agua. Pero ¿cuál es esta ecuación que él usó? Bueno, él usó esta ecuación de velocidad, en donde toma en consideración la permeabilidad que está enfocada al empaque de arena, la derivada de la presión o este cambio de la presión, que es la presión de entrada en esta zona con la presión de salida en esta parte. La viscosidad, que es dependiente de cada fluido, en este caso solo del agua, por lo cual es un centipoise. Y el cambio en la distancia, en este caso pone L, pero se maneja X, porque es una distancia X. Bueno, pero él lo quiere manejar todo en condiciones de gasto. Y bueno, sabemos que de la ecuación de continuidad, gasto es igual a velocidad por el área transversal. Y la ecuación viene de diferentes colores. Estos colores representan a cada acción o cada procedimiento en este esquema. Empezamos con la permeabilidad. La permeabilidad se da en el empaque de arena. Si nos damos cuenta, este empaque de arena cambia a esta zona, que quiere decir que la permeabilidad se va a referir cómo están estructurados los granos de arena en esta zona. El área transversal es por donde entra el flujo. ¿Cuál es? Es la zona marcada con rojo que acaba de aparecer. ¿Por qué es transversal? Porque es perpendicular a la dirección del flujo. Si mi dirección de flujo viene de esta zona, que ahorita vamos a ver, tiene que ser perpendicular a esa zona. Y cuando vemos la viscosidad lo vamos a indicar. Después viene lo que es la diferencial de presión o el cambio de presión. Puedes obtener esta presión mediante una ρGz o otra ecuación, pero aquí lo importante es que tienes que checar de estos manómetros. En este caso usa mercurio para manejar la presión por una altura de mercurio. Entonces, con esta diferencia de alturas de los manómetros puedo obtener la presión de inicio con la presión de entrada, y esto es un gradiente de presión. Seguimos con la viscosidad. Esta viscosidad se debe al fluido. El fluido entra por esta zona, que es perpendicular a mi área transversal, por eso se denomina área transversal. Entonces, el fluido ingresa a esta zona y sale por abajo. Entonces, en este recorrido, el fluido tiene que desplazarse una distancia X, que es la marcada con esto. Entonces, tú al obtener toda esa cuestión de valores, obtienes la ecuación del gasto o esta ecuación de Darcy, de velocidad de Darcy. Entonces, esto es todo lo que Darcy implementa para obtener esta derivada, este movimiento de flujo. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, se supone que en el yacimiento puedes tener una cantidad de flujos infinitas. No, ¿cómo me refiero a infinitas? No que hay muchas posibilidades, sino las más representativas son 7, que ahorita te las voy a explicar. Pero para cada uno de estos tipos de flujos, la ecuación de Darcy se tiene que ver modificada. Hay ecuaciones radiales, hay condiciones esféricas, que si es un bilineal, que si hay fracturamiento de la matriz, que si hay búbulos y demás cosas. Entonces, esto es lo importante, saber cómo lo hizo Darcy, y vamos a dar inicio a qué tipo de flujos hay en el yacimiento. Empezamos con esto.
El primer tipo de flujo que hay en un yacimiento es el más conocido, que es radial. Aquí hay dos formas de representarlo. La forma vertical, como estuvimos viendo el pozo enfrente con los disparos de cada lado, y si vemos las líneas de flujo de dirección, que son estas, vienen de izquierda a derecha, de zonas de mayor presión a la zona de menor presión. Por lo cual, si lo vemos de parte de arriba, estamos viendo que el flujo viene de todas las direcciones, como si fuera un círculo. Este círculo lo que hace es una forma radial. Pero esto significa que todo mi intervalo de yacimiento, que es esta zona, está disparado. ¿Qué sucede si todo este intervalo del yacimiento donde está todo el aceite no se encuentra disparado? Bueno, tenemos lo que se llama un flujo convergente. Este flujo convergente lo que hace es, en una zona disparada, converge el flujo casi de una forma esférica, por así decirlo, pero en las zonas donde no hay disparos, que son la superior y la inferior, trata de dirigirse a la zona donde están los disparos, en donde va a poder fluir nuestro aceite para poder producirse en la superficie. Este es el segundo tipo. Si lo vemos de la parte de arriba, vemos que es un flujo radial, pero en la zona de los disparos converge. Bueno, el siguiente tipo de flujo se ve en este esquema. Nosotros tenemos este pozo que va de la torre y va perforado al yacimiento, suponiendo que esta es un pozo horizontal. Entonces, en un pozo horizontal, tú disparas de forma horizontal. Lo primero que vas a observar al instante, al empezar a producir, tienes un flujo lineal. Este flujo lineal quiere decir que va en una simple dirección, una dirección al flujo, en este caso al pozo. Quiere decir, va de arriba a abajo o de abajo a arriba, solamente en una dirección, no puedes tener otra. Si tuvieras otra dirección de flujo, sería un flujo bilineal, que lo vamos a ver más adelante. Pero este es el representativo de un flujo lineal al principio de un pozo horizontal. ¿Qué pasa si procede el tiempo? Bueno, este flujo lineal va a comenzar a ser un flujo elíptico, casi radial. Entonces, como ya no está fluyendo el fluido de forma lineal, sino ya comienza a traer de otros lugares, empieza a tener este flujo elíptico que se representa en esta zona. Si yo dejo ocurrir más el tiempo, llegamos a lo que se llama un flujo pseudo radial, casi un círculo, pero no necesariamente. Quiere decir que a tiempos muy grandes, al tener produciendo nuestro pozo, podemos alcanzar un régimen de flujo de tipo pseudo radial, un casi radial, pero no va a ser tal cual el radial, pero pues a las ecuaciones de ahí que se usen en ese momento. Nos faltan otros dos tipos de flujos que vamos a ver a continuación, siendo el primero el esférico. Si nos damos cuenta, es muy similar al convergente. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los disparos o el intervalo de disparos es mucho menor que el convergente, por lo cual el flujo viene más de la zona de arriba hacia el intervalo de disparos y de la zona de abajo hasta el intervalo de disparos. Entonces, esto lo que hace es una forma esférica, como se ve esta forma en el diagrama de abajo. Pero, ¿qué pasa si justamente yo perforo, o en este caso hago los disparos solamente en la zona superior? Como este ejemplo. Aquí arriba ya no hay fluido, sino es roca, y abajo está todo el fluido. Quiero que todo de abajo vaya hacia arriba. Pues te representa lo que es un flujo semiesférico o media esfera, donde solo las zonas inferiores van hacia la superficie, que está la zona de los disparos o el intervalo de disparos, por lo cual tiende a comportarse con esa forma de flujo. Puede decirnos que es un semiconvergente, sí, pero en la zona inferior. O puede también ser de la zona superior, depende de donde se encuentra el intervalo de disparos. Pero hay uno aún mucho más importante, que no se presenta solamente en los yacimientos de carbonatos, o en este caso fracturados. Pero antes, estos flujos esféricos se presentan en yacimientos con un intervalo de aceite muy grande, para tenerlo en cuestión. Entonces, el siguiente flujo es el flujo bilineal. Si te das cuenta, tienes flujo en dos direcciones, en esta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y
de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, todo el pozo. Es un tipo de flujo especial. Se presenta más que nada en los sistemas fracturados, donde la primera tipo de producción es mediante la fractura en un sistema carbonatado, y después tiene que venir lo que es la matriz, porque hay aceite atrapado en la matriz, que a la cual tiene que dirigirse a la fractura. Entonces, este tipo de sistema es un flujo bilineal, por lo cual hay que tener mucho ojo al momento de usar las ecuaciones. Y estos son los tipos de flujos que hay en la vecindad de los pozos más comunes. Entonces, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Yo sé que todavía no estamos viendo algún ejercicio, pero vamos a empezarlos a ver a partir del siguiente capítulo. Sin nada más que decir, hasta luego.